A continuación les presentamos la lección 25 con el tema La oración, una conversación con el Padre. El texto central dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pensamiento central dice, cuando oramos, lo que hacemos es establecer una conversación con Dios donde nosotros hablamos con Él, con nuestros labios, y Él nos escucha y nos habla por su palabra. Las lecturas bíblicas están en Marcos 1:35 al 39, Mateo capítulo 6 versos 5 y 6, Juan capítulo 17 versos del 1 al 5 y luego el verso 13, y el Evangelio de Lucas capítulo 11 versos del 1 al 4. Los objetivos de la lección: entenderá la importancia de la oración del creyente, sabrá que cuando se ora lo que se está haciendo es hablando con Dios, hablará con su boca y Dios nos hablará por su palabra. Y el bosquejo de la lección que se presenta a continuación: la primera parte, Jesús ora en la privacidad; segunda parte, cómo se debe orar; la tercera, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti; y la cuarta parte, enséñanos a orar. Bienvenidos y Dios les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga a todos. En esta mañana nos aprestamos para hablar sobre la oración. El tema de la lección de hoy, lección 25, la oración, una conversación con el Padre. Y como en nuestras ocasiones anteriores, utilizamos el expositor bíblico, la fuente, órgano oficial de nuestro Concilio de Iglesias Fuentes de Salvación Misionera en Puerto Rico y a nivel internacional. Respondo al nombre de la hermana Aida Iris Ortiz Rivera, miembro de la iglesia en el barrio Almirante Sur de Vega Baja, y en esta mañana vamos a hablar sobre la oración. Y como vamos a hablar de la oración, ¿qué tal si comenzamos dándole gracias al Señor? Señor, te damos gracias en este precioso día por la oportunidad que nos concedes de estar delante de ti para hablar nuevamente tu palabra. Permite que tu palabra sea de bendición, Señor amado, y nos refresque la importancia de la oración en nuestras vidas. Pido que tu Espíritu Santo vaya, Señor amado, consuele el corazón triste, sane al enfermo, levante al caído, vende al herido, Señor amado, y que la oración fortalezca y bendiga a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú nos das día a día. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y en esta lección vamos a estar tratando algunas lecturas que ya las vimos en la introducción. Amén. Y vamos a analizar qué es la oración, una conversación con el Padre. El ejemplo nos los da el mismo Cristo. Cristo tenía una comunicación constante con el Padre. Luego de ministrarle a las vidas en sus sermones, en su ministerio, Jesús se iba al monte a orar de madrugada para poder reafirmarse, para poder fortalecerse, para poder continuar la labor que estaba realizando. La oración es vital, es importante para que nosotros los creyentes permanezcamos unidos al Señor. Amén. Así que la oración es un ejercicio de comunicación. Usted le dice a Dios lo que hay en su corazón. Usted le expresa a Dios sus inquietudes. Usted le dice a Dios sus peticiones. Y usted mantiene un contacto diario con el Padre para que Él vea sus necesidades, le ayude en su diario vivir y le fortalezca espiritualmente. Hay veces que la oración también la hacemos ante testigos, como lo hacemos en las iglesias. Cristo también oró por sus discípulos, dándonos ejemplo de la importancia que es orar los unos por los otros, donde Cristo ora por él, por los discípulos y por todos los cristianos que habían de creer por la palabra de los apóstoles. Así que la oración
debe ser una necesidad para todos los cristianos que estamos conscientes de nuestra relación. Amén. De esta relación paterno-filial con el Padre. Los padres deben comunicarse con sus hijos, los hijos deben comunicarse con los padres. Amén. Así que es bien importante esa relación paterno-filial, esa relación de decirle al Padre lo que hay en nuestro corazón para que Él a su vez obre en nuestras vidas. Cristo nos dice cómo debe ser nuestra oración, nos enseña a orar dejándonos el mejor modelo para hacerlo con eficiencia. Así que a través de estas lecturas que vamos a tener en la mañana de hoy, que son bastante conocidas, ya ustedes la habrán escuchado en otras ocasiones, vamos a refrescar nuestra memoria y vamos a tener una conversación con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial y con el Espíritu Santo que nos ayuda en ese proceso de la comunicación en la oración. La primera parte de la lección, como lo vimos en la lectura, es Jesús ora en la privacidad de la madrugada. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versos del 35 al 39. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Fíjese la palabra del Señor. Cristo levantándose muy de mañana en la madrugada. Nosotros cantamos un coro que dice, la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor, ¿verdad? Hay otro salmo que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y hay una serie de alabanzas que nos hablan de ese momento de la oración. Porque la madrugada pues su mente está fresca, su mente está alerta. También hay una batalla espiritual en la madrugada porque no todas las oraciones fluyen con la misma facilidad. Pero es un momento en el cual hay silencio, la mayoría de las veces es un momento en el cual hay una quietud, hay una paz que le permite al creyente y nos permite a nosotros poder sacar ese espacio para orar en la madrugada, ¿verdad? Jesús había tenido actividad durante todo el día, había estado en las actividades del templo. En sábado fueron a la casa de Pedro y Andrés. Según el Evangelio de Marcos, estamos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos. Había sanado a la suegra de Pedro que estaba enferma con fiebre. En la noche sanó muchos enfermos, o sea que ese culto evangelístico de Cristo fue extenso, ¿verdad? De varias horas. Echó fuera muchos demonios. Y dice la palabra que no los dejaba hablar porque le conocían. Fíjese que si vamos a Marcos capítulo 1, el verso 29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, verso 32, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué dice que los demonios le conocían? Recuerde que esos demonios eran los ángeles caídos que una vez que Satanás se rebeló fueron lanzados a la tierra. Así que sabían que Cristo era el Hijo de Dios y le conocían. Entonces Cristo no quería que revelaran abiertamente su identidad. No quería que dijeran quién era Él, aunque Él era el Hijo de Dios. Y por lo tanto Cristo no les permitía decir quién era Él, porque imagínense, de unos demonios todo el tiempo diciendo, ese es Cristo, ese es Cristo, ese es Cristo, ¿verdad? Estaban constantemente, ¿verdad? Buscando la manera de hablar y de decir quién era Él, pero no era el momento todavía
de que Jesucristo fuera manifestado, y Cristo no iba a permitir que los demonios lo estuvieran glorificando, ni que los demonios lo estuvieran, ¿verdad?, perturbando en medio de su ministerio. Así que esa es la explicación de este verso. Así que después del descanso de la noche se levantó muy de mañana, estando aún oscuro. Se fue a un lugar desierto a orar, dice la palabra del Señor. Amén. Se supone que en este momento es el primer día de la semana, que es el domingo. Muy de mañana se presentó ante Dios a orar y a conversar con el Padre para poner al día la agenda que tenía en su ministerio. Amén. No podemos salir a la calle, hermanos, sin presentar nuestra día delante del Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, es para la gloria de Dios y debemos presentar nuestros planes delante del Señor. Amén. En el Salmo 5.3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué Jesús se va solo a orar? Porque era importante que Cristo tuviera esa intimidad, esa conversación privada con su Padre, hermano. Mira, hermano, muchas veces nosotros en el templo tenemos cultos de oración y la gente va a orar. Hay mucha gente que ora en voz alta. Eso no es malo. Pero en ocasiones, a veces, usted tiene que hacer su oración en silencio. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que son tan profundas en el corazón del ser humano, y es mi opinión personal, que debe ser una conversación personal con el Padre. Amén. Hay situaciones que no todo el mundo las debe saber, que no todo el mundo las va a comprender. Y a veces uno necesita que esa oración se haga en silencio, en un murmullo. Por eso es preferible que si usted tiene una petición y si usted tiene algo que es tan profundo en su corazón, vaya privadamente delante de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. No haga como los fariseos y escribas, que se paraban con sus sotanas así bien grandes y empezaban a decir todo lo que hacían en la semana en voz alta para que la gente los escuchara. Yo no necesito decirle a la gente lo que hay en mi corazón. Mi corazón solamente lo conoce el Señor. Solamente Dios es el único que debe saber lo que hay en la profundidad de mi corazón. Y entonces por eso debe haber esa oración íntima, esa oración privada, esa oración personal con el Padre. Muchos creyentes piensan que solamente se ora en el templo. No, en su hogar usted debe sacar un tiempo de oración, sea en la mañana, sea en la noche, sea durante el día. Usted debe sacar un momento a solas para orar con el Señor. Amén. Dice Mateo 6.6, que lo vamos a discutir luego, ¿verdad? Que cuando oremos, entremos al aposento y cerrada la puerta, oramos a nuestro Padre que está en lo secreto, y nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar en público. Gloria al nombre del Señor. Así que Jesús prefería la soledad porque le daba intimidad con el Padre. Iba a lugares desiertos, iba al monte de madrugada a orar para que sus discípulos no escucharan, hermano, y para él tener esa comunicación con su Padre y continuar la labor que estaba realizando. El verso 36 dice que Jesús era seguido por mucha gente. Le buscó Simón y los que con él estaban y le hallaron, lo encontraron orando, hermano, lo encontraron orando diciendo: todos te buscan. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que muchas veces Jesús se había reunido en el monte con sus discípulos a orar, pero aún estando con sus discípulos, él se apartaba para poder estar en una comunión más personal y más íntima con Dios. De eso se trata, de tener una comunión íntima con el Padre, ¿verdad? Así que lo encontraron orando y le comunicaron que la gente lo buscaba, ¿verdad? Entonces Cristo les dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y entonces predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera de los demonios. Por eso Cristo tenía que orar, porque la autoridad que tenía que ejercer era tan y tan grande, hermano, que cuando se pusieran todos esos demonios delante de él tenía que mostrar su autoridad como el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cristo tenía que ser bien fortalecido, hermano. Acuérdese que aunque él era el Hijo de Dios, era humano. Amén. Y batallar contra los demonios no es fácil. Batallar contra situaciones
¿verdad? Difíciles contra situaciones de salud mental, que es aparte de lo que es un endemoniado, hermano. Una cosa no tiene que ver con la otra. A veces los creyentes confundimos una cosa con la otra, pero un endemoniado muestra la posesión de ese demonio y cambia de apariencia y hace expresiones relacionadas con cosas que uno desconoce. Gloria al nombre del Señor. Una persona que tiene problemas de salud mental diagnosticada, ya uno sabe que si toma unas acciones, lo está haciendo en virtud de la enfermedad mental que tiene. Así que la iglesia tiene que orar para que Dios le dé discernimiento de espíritus y saber cuándo es una persona endemoniada y cuándo es una persona que está afectada mentalmente en su psiquis. Gloria al nombre del Señor, para que usted no vaya a entrar en una confusión y vaya a etiquetar a todo el mundo que todos los enfermos mentales están endemoniados. No, hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto. Está la depresión, está la bipolaridad, está la esquizofrenia. Hay tantas enfermedades, hermanos, que diagnosticadas a tiempo y con un buen tratamiento la persona puede funcionar, a menos que llegue a un grado de severidad. Pero cuando se trata de un demonio, el demonio le quita la fuerza a esa persona, el demonio hace que esa persona haga cosas inimaginables y por eso nosotros tenemos que pedir discernimiento del Espíritu para que Dios nos revele qué realmente hay en esa persona. Amén. Así que si usted nunca ha tenido un enfrentamiento con una persona endemoniada, gloria al nombre del Señor, y usted no está preparado para enfrentar a una persona endemoniada, no lo haga. Amén. Usted tiene que tener el poder, la unción, la autoridad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús echan fuera los demonios. Hay gente que le grita a los demonios, hay gente que los entrevista. ¿Cómo tú te llamas? ¿Desde cuándo? Mire, eso a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Porque en un momento dado Cristo le preguntó al Gadareno, ¿verdad? Y él le dijo, yo me llamo Legión porque tenía más de 2000 demonios aquel hombre. Dios mío, no sabe ni cómo aquel hombre vivía, pero la Biblia dice que vivía en los sepulcros, desnudo, andaba como un loco, gloria al nombre del Señor. Pero mire, hermano, nosotros no tenemos que entrevistar al demonio. Ore por la persona y en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo lo liberta. Amén. Recuerda, amado hermano, recuerde, amado hermano, bien importante que me hacen mucho esta pregunta. A los demonios no se les unge con aceite. Usted no reprende los demonios con aceite ungido. Recuerde que el aceite ungido tiene una función especial principalmente para orar por los enfermos. A los demonios no se les arroja agua, no se les arroja, qué sé yo, y tampoco se les arroja aceite. Eso no se hace. Usted tiene que saber utilizar la sabiduría de Dios para saber cómo le va a ministrar a una persona que está poseída por el enemigo de las almas. Gloria al nombre del Señor. Pero el aceite ungido no se usa para reprender demonios. Usted en el nombre de Jesús reprenda al demonio, gloria al nombre del Señor, y yo sé que el Señor va a hacer la obra. La segunda parte de esta lección es cómo se debe orar. Buscamos la palabra en Mateo capítulo 6, versos 5-6, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, ¿cómo debemos orar correctamente, verdad? El verso 5 nos dice, Cristo les dice que no debemos hacerlo como los hipócritas. Los hipócritas eran culpables de dos grandes faltas cuando oraban. La vanagloria, ¿verdad? Amaban orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas, pero no era porque querían estar delante de Dios. Amén. Era porque querían ser vistos por los demás hombres, vistos por la gente. Ay, mira, fulano de tal está orando delante del Padre. Aleluya. El Señor sentencia sobre ellos que ya tiene su recompensa, ¿verdad? ¿Cuál es la recompensa que tienen? La gente que los está mirando. ¿Tú quieres que la gente te vea orando?
pues párate a orar. Amén. Hazlo de esa manera, para que te vean. Esa es tu recompensa. Pero si tú quieres que verdaderamente tener la recompensa de Dios, ¿qué te dice el Señor? Ora en secreto. Ve a tu recámara, dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu casa, en tu cuarto, y cerrada la puerta, que nadie te vea. Gloria al Señor. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Cuando oramos no debemos reflejar orgullo, ni vanagloria, ni decir todas las cosas que hemos hecho. Así que los hipócritas escogían para sus devociones precisamente el lugar de las ofrendas, porque ahí era un lugar prominente donde todos podían ser observados y decir, ay, mira qué mucho ora ese hombre, mira qué piadosos son. Se podía orar de pie, pero no en lugares prominentes, no de la manera que lo hacían los fariseos, los hipócritas, que iban allí para hacer espectáculo. Hay gente que le gusta hacer espectáculo. Ay, yo soy el mejor que oro. Ay, yo soy el mejor que hago esto. Ay, yo soy el mejor que hago aquello otro. Eso a Dios no le agrada. Ya usted tiene su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Lo vio todo el mundo. Pero ¿qué fruto usted tiene de esa oración? ¿Qué recompensa usted tiene de la oración? No quiere decir que no se ore en público. No me malinterprete. No malinterprete el texto. Dice que cuando usted ore, no lo haga para que la gente lo vea. Hágalo para agradar al Señor. Amén. La oración pública debe ser hecha de una manera correcta. Aun cuando usted lo inviten a orar en público, porque en las iglesias ponemos a los hermanos a orar, haga la oración correctamente. La oración tampoco se utiliza para contar las cosas que se hacen en el día, ni para contar chismes, ni para revelar cosas que a la gente no le interesan. Usted ore por la petición que le han pedido en ese momento. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Ore con corrección. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Porque me ha permitido el privilegio de orar en muchas actividades públicas en mi trabajo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, en actividades que se realizan. Y siempre trato de hacer una oración corta y sencilla, pero que envuelva lo que es la actividad y que Dios esté presente en ese lugar. Así que damos toda la gloria al Señor porque cada vez que nosotros oramos, lo hacemos con un gran compromiso de responsabilidad y con temor y temblor en nuestro corazón porque sabemos que públicamente hay mucha gente que nos está escuchando. A veces se me zafan hasta los amenes y los aleluya, hermano, pero eso es parte de ser pentecostal, ¿verdad? Así que Cristo no quería que los discípulos fueran hipócritas, aleluya. Dios no los reprochaba por orar de pie en público, hermano. Hay gente que no se puede arrodillar a orar por sus condiciones de salud. Tenemos muchas personas adultas en el templo que ya sus rodillas tienen prótesis en la derecha y en la izquierda. Tienen operaciones de cadera, tienen una serie de condiciones que no les permite orar de rodillas. Puede orar sentado, amado hermano. Eso no te condena ni te salva. La posición más importante es la que hay en tu corazón. Ese corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si tú oras sentado, si oras de pie, lo haces de corazón, Dios te va a escuchar y Dios te va a bendecir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire, el único producto que obtenían era el mismo, que el dar limosna, el aplauso de los hombres. Así que Cristo, gloria al Señor, no les va a decir a esa gente, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la voluntad de Cristo respecto a la oración? Ora en secreto, ora a tu Padre. Como les dije anteriormente, hay cosas que son íntimas, esa oración privada y personal que tú tienes con el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que la oración personal debe ser un deber y una práctica de todo discípulo de Cristo. En vez de orar en público, nos dice que entremos en nuestro aposento o en cualquier lugar privado. Isaac salía al campo. Lo dice Génesis 24:63. Cristo subía al monte. Pedro a la azotea, Hechos 19. En lugar de orar para ser visto, hay que hacerlo en la intimidad. Al Padre que está en lo secreto.
Los fariseos oraban a los hombres y de ellos solo recibían reconocimiento humano. Pero el Señor dice que cuando oremos en lo secreto, Él nos va a recompensar en público porque se va a ver la respuesta a la oración y a la petición que hemos hecho y podremos testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Él está con nosotros y escucha y contesta conforme a nuestra necesidad y a su voluntad. ¿Qué recompensa obtenemos al orar? Aunque sea en público si es necesario, es una gracia, no una deuda. Gloria al Señor. Muchas veces no hay testigos oculares de nuestra oración. Aleluya. Nosotros a veces hablamos y decimos, yo oré al Señor y presenté esta petición, gloria al Señor. Ahí no hay público, ahí no hay nadie que pueda saber qué estamos orando. Pero nuestro Padre, que está en lo secreto, que nos ve en lo secreto, recompensa en público el acto de nuestra oración. Amén. La tercera parte de esta lección se titula Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estos son los últimos discursos de Cristo, ¿verdad? Antes de su muerte en la cruz del Calvario. Está en una completa intimidad con sus discípulos. Y en este capítulo en particular, que se titula Jesús ora por sus discípulos, pero primero se presenta Él ante el Padre, indicándole la hora ha llegado. Se acercaba el momento crucial del ministerio de Cristo. En estos versos, Jesús les explica a los discípulos el ejercicio de la oración, ¿verdad? Indicándole que todas las cosas que le ha hablado es para que tengan paz, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Si usted va a los capítulos anteriores, les habla de que no se turbe su corazón porque iba a enfrentar un proceso difícil, iba a enfrentar la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo comienza una hermosa oración que se puede interpretar como una especie de despedida, como que ha cumplido el propósito para lo cual Dios lo envió al mundo. Después de la solemnidad de la Santa Cena con sus discípulos, una oración en familia, haciendo sus discípulos su familia espiritual, era necesaria. Esta oración puede dividirse en dos partes. Por él mismo está orando Cristo del verso 1 al 5, por los suyos en el verso 6, gloria al Señor. Comienza diciéndole al Padre que la hora ha llegado como introducción a su sacrificio que ahora estaba a punto de ofrecer en la tierra. Ora aquí por su gloria. Glorifica a tu Hijo. Que lo que él iba a hacer era para glorificar al Hijo y al Padre. Esto para que se desemboque en la gloria del Padre, para que tu Hijo te glorifique a ti. El Padre glorificó al Hijo en el mundo, en medio de sus padecimientos, por medio de los portentos y señales que le siguieron. Fue glorificado en su crucifixión. Allí fue que derrotó a Satanás y derrotó a la muerte y derrotó al pecado. Sobre todo lo glorificó cuando al resucitarlo de la muerte, amén, subió luego a la diestra de Dios Padre. Qué lindo, ¿verdad? Así que en los versos 2 al 3 reconoce que el Padre le ha dado potestad sobre toda carne, sobre los seres humanos a los cuales le ministró y a los seres humanos que luego vendrían por creer en él. Y esto con el propósito de dar vida eterna a todos los que le dio. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjese que en Génesis 6:12 dice que toda carne se había corrompido. Si la humanidad no hubiese sido carne en cuanto a la corrupción en que se hallaba, no habría necesidad de un redentor. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. La vida eterna es la maravillosa meta que el cristianismo pone delante de nosotros. Cristo vino a revelárnosla y por el Evangelio sacó a la luz la inmortalidad y la vida, como dice 2 de Timoteo 1:10. Se puede decir que la vida eterna consiste y se manifiesta en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Así que en los versos 4 y 5, Jesús le declara al Padre que le ha glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo hizo la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Se sometió a la obediencia. Gloria al Señor. Dijo haber acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. Se hace notar aquí que Jesús tenía que llevar a cabo una obra que se le había encomendado. El Padre se la dio y le asistió mientras la ejecutaba. Y llevó esa obra a feliz término en cuanto en poco tiempo diga desde la cruz, consumado es. Que había glorificado al Padre con esa obra. Amén. Así que una vez Cristo pronuncia ese consumado es la obra de redención estaba totalmente completa. Gloria a Jesús. En el verso 5 le pide al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Regresaba a casa. Cristo volvía a la diestra de Dios Padre a estar con su Padre, ¿verdad? Cristo había pedido esto en otras ocasiones, así que Él lo pide porque las promesas no están destinadas a sustituir las oraciones, sino a estimularlas, hermano. Usted les recuerda las promesas de Dios en todo momento. Cuando usted ore, le dice, Señor, tu palabra dice, escrito está, gloria al nombre del Señor. Y esa palabra fortalecerá tu oración y les recordará al Padre las promesas que ya nos han sido dadas, gloria al Señor. No pide una gloria en solitario, sino que en compañía del Padre. Glorifícame tú al lado tuyo, una gloria duradera, eterna, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya Cristo tenía gloria, ya Cristo estaba presente, pero vino a la tierra. Vino en forma de niño, fue manifestado, la vida fue manifestada, gloria al Señor, en forma de hombre para podernos traer la redención por nuestros pecados. Amén. Cristo siempre manifestó esa gloria con el Padre, pero se despojó de ella cuando se encarnó para venir a la tierra y tomar forma de hombre para redimir a los hombres. No porque fuésemos dignos de ser salvos, hermanos, sino porque era digno de Cristo venir y darnos salvación. Amén. Porque de tal manera amó, por amor fue que Cristo fue enviado a la tierra. ¿Qué nos dice el verso 13 del capítulo Juan 17? Dice el verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Se refiere a Jesús declarando que ya va al Padre y declara que lo que habla lo hace en el mundo o lo que es igual en público, para que su gozo lo tengan cumplido en sí mismo. Él deseaba ardientemente que sus discípulos estuviesen llenos de gozo. Se nos enseña a encontrar nuestro gozo en Cristo. El gozo del cristiano viene a ser Cristo, su gozo supremo. Según Cristo es perpetuo en sí mismo, así es su regocijo. Para que vuestro gozo sea cumplido, hace falta que Cristo esté en nuestro corazón. Aleluya. Y podamos sentir el gozo de la salvación. Amén. En la cuarta parte de esta lección, ¿verdad? Es enséñanos a orar. Una petición que hacen los discípulos. Dice la palabra del Señor en Lucas 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Gloria al Señor. Así que dice ahí que estaba Jesús orando en un lugar. No nos especifica cuál, pero podemos entender que Jesús estaba apartado orando. Lucas, más que ninguno otro de los evangelistas, presenta la frecuencia con que Jesús oraba en diversos lugares apartados. Cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar, así como Juan
enseñó a sus discípulos. Es bien sabido que mientras él oraba, ninguno le interrumpió para hacerle la solicitud, sino que esperaron hasta que él terminara para entonces hacerle la petición. Aleluya. Así que, hermano, no interrumpa la oración de los hermanos. Gloria al nombre del Señor cuando estén orando en la presencia del Señor. La oración se hace en una actitud de reverencia. Muchas veces hay gente orando en el templo y según van llegando los hermanos, vienen un poquito alborotaditos y lo demás. Usted debe entrar al templo con gozo y alegría, pero respetando que hay hermanos que están de rodillas orando al Señor, ¿verdad? Aunque Jesús sabe cuál sea nuestra necesidad, espera que le solicitemos, pues así le mostramos nuestro interés y que somos conscientes de nuestra necesidad. Cabe señalar que solo Jesucristo, mediante su palabra y el Espíritu Santo, pueden enseñarnos a orar. Fíjese, el Espíritu Santo nos ayuda en medio de la oración. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Juan el Bautista se preocupó por enseñar a sus discípulos a orar y los de Cristo también deseaban que se les enseñase, siendo que la oración es una gracia y se obtiene pidiéndola. Un nuevo convertido necesita ser dirigido en cómo debe orar y en cómo debe dar esos primeros pasos en su vida cristiana. Muchas veces le decimos, pues tú te arrodillas y empiezas a decirle a Dios lo que hay en tu corazón, pero hay un orden en la oración que nosotros debemos enseñarle a los nuevos creyentes y debemos decirle cuál es la actitud correcta en la oración, cómo se debe orar, y eso era lo que querían los discípulos. Recuerde que la oración se hacía, ellos oraban de una manera, ¿verdad? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y necesitaban conocer una oración más privada, más íntima, más personal con el Padre a través de Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Ellos pidieron lo que habían observado en los discípulos de Juan el Bautista, que les enseñó a orar añadiendo a las alabanzas y adoraciones a Dios y doxología. ¿Qué es una doxología? Es una fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a la Trinidad, al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que Cristo les enseña una oración que consiste únicamente de peticiones, pero también tiene alabanza. Debe haber un preludio en la oración, que eso pues más adelante nosotros lo vamos a tratar en otro momento, ¿verdad? Aquí específicamente no hay un cántico antes de esta oración, no hay un ritual antes de esta oración. Cristo va a la esencia misma de lo que debe ser la oración del creyente. Dice, cuando oréis, verso 2, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, gloria al Señor. Ahí estamos estableciendo nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él fue el que nos creó a su imagen y semejanza, Padre nuestro, que debemos acercarnos a Dios como los hijos al Padre, un Padre común de todos los que hemos llegado a ser sus hijos, como dice Juan 1:13 y Romanos 8:14. Sabiendo que no es un Padre terrenal, tenemos que reconocer su lugar, que es el reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Dirigimos nuestra fe a los cielos. Amén. Gloria al Señor. Santificado sea tu nombre. Rendimos honor, rendimos alabanza, rendimos pleitesía y pedimos el advenimiento de su reino a la iglesia. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si nuestro mayor deseo es que el nombre de nuestro Padre Celestial sea santificado, también deseamos que venga su reino. Venga sobre mí tu reino, ¿verdad? Como dice una alabanza por ahí, gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi anhelo es que se haga tu voluntad, que tu nombre sea exaltado y alabado por toda la eternidad. Amén. Siendo que al comenzar Jesús con su ministerio invitaba al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, siendo que al comenzar Juan el Bautista, su ministerio invitaba al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, hágase tu voluntad, reconocía
que se iba a cumplir el reino de Dios. Reconocemos que siempre se ha de hacer la voluntad del Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Hasta esa parte estamos exaltando el nombre del Señor y reconociendo que Él es majestuoso y su dominio es infinito y abarca todo el universo. ¿Qué nos dice el verso 3? Entramos a mostrarle lo insuficientes que somos para satisfacer nuestras necesidades más básicas y solicitamos su provisión de pan, de alimento. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Mateo 6:25 en adelante, Jesús enseña a los discípulos sobre el afán y la ansiedad. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones, dice el Señor. Nos trae la comparación con las aves del campo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Asimismo hace con nosotros, que dice Él que valemos más que las aves del cielo. Así que hay que mantener la confianza en que Dios nos suplirá el alimento cotidiano. Amén. Y eso yo lo he visto en mi vida, diariamente lo he visto en mi vida constantemente, cómo Dios hace provisión para los alimentos y cómo Dios ha provisto para todas nuestras necesidades. En el verso 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedro se refiere a las deudas en Mateo 6, ¿verdad? Porque gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Perdónanos nuestras deudas de las cosas malas que hemos hecho, de las cosas que quizás hemos dejado incompletas, gloria al Señor, y entendiendo y teniendo en cuenta que los pecados son deudas que contraemos diariamente, por lo cual hay que orar cada día para que se nos perdonen, gloria al nombre del Señor, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Ese es otro tema, 70 veces 7, que lo discutiremos la próxima semana. Amén. No tendríamos ninguna razón de esperar el perdón de nuestros pecados si no estuviéramos en disposición de perdonar a quienes de una u otra manera nos hayan ofendido o herido. Usted pide el perdón de Dios, pero también debemos perdonar a quien nos haya hecho mal. También debemos ofrecer el perdón a quien nos haya ofendido. ¿Amén? Y estar dispuestos a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, como dice la carta de Santiago, capítulo 1, verso 14 y 15. Pero debemos orar a Dios para que no seamos llevados a la tentación, que nos libre de los momentos difíciles, de la misma manera que debemos orar siempre. Seamos prevenidos de caer en pecado. Líbranos del mal. Aleluya. Así que Mateo añade al final de esa oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Así que debemos orar al Señor. Debemos reconocer que Él es nuestro Padre. Debemos reconocer que se va a hacer su voluntad. Debemos reconocer el perdón por nuestros pecados. Tenemos que en nuestra oración hacer confesión de pecados. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que pedirle al Señor que supla nuestras necesidades. Pero antes de sentarse a darle el catálogo, Señor, yo necesito esto y esto, dele la gloria primero a Dios. Dele gracias. Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú escuchas mi oración. Gracias porque yo sé que tú estás en los cielos y que se va a hacer tu voluntad. Así que, ¿qué hemos aprendido a través de esta lección? La oración es importante. Es lo que nos mantiene unidos al Padre. Gloria al Señor. Es importante tener esa conversación diaria con nuestro Padre Celestial. Amén. En estos días en que hemos estado pasando por esto de la cuarentena del COVID-19 y todas estas situaciones de restricciones,
usted ha tenido la oportunidad de relacionarse más con sus hijos. De la misma manera que usted ha podido restablecer quizás esa comunicación y ese entorno familiar con su familia. Amén. Restablezca su comunicación y restablezca su relación con Dios. Que quizá no puede ir al templo todos los días, que quizá la cosa ha cambiado, pero usted tiene que tener un momento de conversación con ese Padre Celestial. Y ese Padre Celestial que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. No dejes de orarle al Señor, aunque no puedas asistir al templo, aunque hayan habido las restricciones que haya habido. Usted tiene una relación personal con Dios. Ore al Padre, pídale al Señor para que este momento de prueba, en vez de alejarnos del Señor, nos acerque a su presencia. No dejes de orar. Una de las señales más terribles cuando un creyente se empieza a apartar es que deja de orar. Tenemos momentos de debilidad, hermanos. Yo lo admito. Hay momentos que uno no desea buscar de Dios ni orar. Pero la oración nos ayuda a levantar el ánimo. No en todas las oraciones, usted no va a ver ángeles, ni va a ver gloria, ni va a hablar en lenguas, ni todas esas cosas. Hay momentos que se ora y parece que no pasa nada, pero ya usted se comunicó con Dios. Amén. Gloria al Señor. Hay oraciones en las cuales vamos a llorar. Va a haber momentos en que vamos a llorar. Va a haber momentos en que no vamos a tener ni palabras para decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo gime y le expresa al Padre la necesidad profunda y la angustia que hay en el corazón. Así que no dejemos de orar los unos por los otros. Amémonos de corazón y recuerde que esto es parte de las disciplinas cristianas, la oración. Te invito a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios. Si tienes alguna petición, gloria al Señor, confía en que Dios es poderoso para obrar. Puedes escribirnos también en los comentarios que hagas en la página, en el canal de YouTube o cuando yo lo postee en la red social Facebook. Puedes poner allí tu petición en privado o enviar un mensaje que nosotros estaremos dispuestos a orar por ti y a presentar tu petición. Amén. No hay problema, hermano. Puede escribirme con toda confianza. Lo que usted pide en oración en privado, eso se queda en privado. Amén. Así que le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, porque Él dijo claramente que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, tú lo ibas a conceder. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres grande y porque para siempre es tu misericordia. Te pido que bendigas de manera especial a los hermanos de mi iglesia. Te pido que bendigas a mis hijos, a mi familia, a mis padres. Te pido que obres sanidad en aquellos que están contagiados con el virus del COVID-19. Yo ato y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos libertad, Dios mío, para aquella mente enferma, para aquella mente atada por el enemigo de las almas. Te pedimos, Señor, que te lleves la tristeza del corazón. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú sigas supliendo todas nuestras necesidades como hasta ahora lo has hecho, Padre. Gracias porque no nos has abandonado. Te pido por mis compañeros de trabajo, sus diversas necesidades, dales la paz que necesitan, ayúdales en medio de los procesos diarios que causan ansiedad. Te pido por mis amigos y amigas a la distancia, por toda la gente de fe que se une para escuchar tu palabra, y que bendigas tu palabra y que ésta corra y sea glorificada. Que el nombre de Cristo sea glorificado, Padre, y que tú obres poderosamente en medio de tu pueblo. Derrama de tu Espíritu Santo sobre aquel que lo está pidiendo, Padre, y te pedimos que vengas por tu pueblo.
Ven, Señor Jesús. Te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y será hasta nuestra próxima edición en otra escuela bíblica más del expositor bíblico La Fuente.